Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quiero darle una bienvenida entonces a los que ahora nos sintonizan desde YouTube y desde Facebook. Estamos tan contentos de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hoy iniciamos serie. Usted sabe que en Visión de Fe nosotros estamos haciendo un estudio y desarrollo desde el libro de Hechos. Y vamos aprovechando cada vivencia, voy a llamarlo, para didácticamente enseñar nuestras prédicas. Pero 2 veces al año nosotros interrumpimos esta dinámica y lo que hacemos es, tenemos 2 series fijas. Una serie que más o menos ocurre por ahí por agosto, que le hemos llamado Volviéndonos a Dios, como el recordatorio humano de lo importante que es hacer un retorno continuo a Dios. Y la segunda serie anual es la que se llama La Senda hacia Pentecostés, que es justo la senda que enseñamos hoy, o que iniciamos hoy, perdón. Y todo esto se desprende de ese viaje bíblico que se da en la Escritura cuando Israel sale de Egipto, que acabamos de celebrarlo. Recordará usted que el miércoles pasado conmemorábamos eso en su fecha bíblica y hablábamos un poquito de lo que esto representa, pero cómo esto desembocó en la figura tan bonita y tan importante de Jesús, que vino a dar su vida por nosotros. Pero Pentecostés marca un punto de inflexión para todo creyente. ¿Por qué razón? Porque hay un antes y un después del poder de Dios en nuestras vidas. Hay un antes. Antes nosotros somos presos, voy a llamarle, de nuestra humanidad. Queremos ser buenos, pero no siempre logramos ser buenos. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, y bueno, cuando Él llega a nuestras vidas, Él irrumpe y ya no podemos ser los mismos. Y eso es lo que queremos celebrar. El creyente no debería ser el mismo. Y una vez al año nosotros queremos hacer ese viaje y durante los próximos 7 domingos estar estacionados en cómo podemos ser distintos en nuestras vivencias al Señor. Eso lo marca ese viaje de 50 días hasta Pentecostés, como la Escritura lo ha dicho. Vamos a empezar con una cita que está en el libro de Hechos, capítulo 1. Y hoy el tema es precisamente la senda hacia Pentecostés, porque cada año queremos darle un enfoque distinto. Hechos 1:4 dice lo siguiente: reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Esta conversación la tiene Jesús con sus discípulos, alrededor de 120 personas. A lo largo de su ministerio sanó a miles, tocó a miles, influyó a miles. Pero a la hora de rajar ocote, se entiende eso en Guatemala, a la hora del compromiso, quizás para decirlo en otros países, en primer lugar se quedó con 11 y estos 11 se extendieron a 120 más o menos. Y él estuvo teniendo ciertas interactuaciones con ellos en estos días desde su muerte, me refiero a Jesús, hasta que él regresó al cielo. Y cuando él regresa o interactúa con ellos, les dice esto: miren, se van a quedar en Jerusalén. Quiero que se enfoquen, porque va a venir una promesa y esa promesa se cumplió en Pentecostés.
y esta la oyeron de mí. Y eso es lo que queremos rememorar, es lo que queremos recordar, lo que queremos revivir y lo que queremos desempolvar en nuestras vidas, que sigue vigente y que sigue presente en nosotros. Y luego lo explica, el verso 5 lo explica, dice, porque Juan bautizó con agua. Es decir, Juan les enseñó a ustedes acerca del agua, acerca del bautismo. Y más que el bautismo como bautizarse, que hoy lo vamos a explicar a las personas que se vayan a bautizar, pero más que eso, lo que Juan había hecho es enseñarle a la gente que el camino a Dios empezaba con un arrepentimiento, con un retorno a Dios. Porque en ese momento histórico todo el mundo decía, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios, y ponían los mandamientos para buscar a Dios. Y claro, los mandamientos tienen un espacio, un lugar, pero es que el punto inicial es volver a Dios, es el llamado de Dios, es la elección de Dios, es tener a Jesús en el corazón. Ese es el mensaje de Juan. Pero el mensaje de Jesús era, pero ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo, es decir, yo voy a poner algo en ustedes dentro de pocos días, y eso tiene que ver con el poder de Dios, eso tiene que ver con la vivencia, eso tiene que ver con la vida día a día, de eso se trata. Hoy en día han restringido esto a hablar en lenguas o a que la gente se caiga, pero no se refiere a eso, se refiere más a un poder del día a día que Dios ha puesto en nosotros, que fue precisamente el que levantó a Jesús de los muertos, ¿verdad? No son tanto las señales, sino lo que Dios ha puesto en ti para vivir el día a día. Y lo vamos a introducir esta mañana. Entonces, ¿cuál es la promesa, según Hechos, que Jesús le había hecho a sus discípulos? Bueno, vamos a tomar algunos pasos atrás y recordarlo, pero luego vamos a aterrizar en el primer libro de la Biblia, y de ahí vamos a extraer una enseñanza muy bonita, muy profunda, así que yo necesito que usted esté conmigo hoy. Y para ello empezamos en Juan 14:15. Por favor, vea la secuencia de Jesús. Jesús está enseñando. Este es el momento de la cena del Señor, en donde ellos han participado del pan, del vino y de que Él va a morir, en donde Él se ha explicado todo eso, y empieza a darles algunas enseñanzas. En esa cena, esto pudo haber sido un poquito después de que Jesús le ha lavado los pies a sus discípulos y les dice, miren, si ustedes me aman, entonces guardarán mis mandamientos. Estamos tan acostumbrados a ver la Biblia como una causa y efecto, pero debemos de trascender eso un poquito. Y lo que realmente les está diciendo es, miren, ustedes me van a amar, les voy a prometer, les voy a enseñar a amarme. ¿Y cuál es la forma? ¿Cómo van a saber ustedes que me están amando? Porque van a guardar mis mandamientos. En la Biblia, el amor se demuestra con las acciones que nosotros tenemos en obediencia a nuestro Dios. El amor romántico y todo eso, pues eso ya es de nosotros los humanos, pero el amor bíblico es una demostración iré al Padre y dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Si usted abre eso en su Biblia, usted va a encontrar ahí la palabra, y yo rogaré al Padre, como poniendo a Jesús así como, ala papito, hazme favor, danos otro consolador, y esa es la otra palabra que quiero explicar. Pero la palabra que usa el verbo griego ahí es pedir, y pedir en el sentido de demandar, pedir en el sentido de exigir. Esa es la palabra que está ahí. No sé por qué ponen rogar, por eso yo puse pedir. Entonces Jesús dice, ustedes van a guardar mis mandamientos y yo voy a girar instrucciones, quizás es la mejor forma de entenderlo. Y el Padre, por eso es que hay que entender bien qué es el Padre, les dará a ustedes otro consolador. Es decir, que Jesús está diciendo,
Los mandamientos de la Biblia son mis mandamientos. Ustedes cuando yo venga con ustedes, ustedes los van a hacer y esa es la demostración de amor. Y entonces yo, paralelo a esto, no como una causa y efecto, yo por esto voy a girar instrucciones para que ustedes reciban un consolador. Ahora, ¿qué quiere decir ese asunto del consolador? La Biblia enseña que la palabra que está ahí es un paraclit. Paraclit es la palabra que se usa. Algunos dicen paracletos, quizás ha oído usted esa palabra en alguna prédica, pero el paraclit es un abogado instructor. Es un abogado instructor. El paraclit es un abogado instructor. ¿Qué es lo que Jesús ofreció? Ofreció una compañía para instruirnos en la vida, para acompañarnos en la vida. Y todos sabemos que esa es la promesa del Espíritu. Sigue diciendo y lo explica. ¿Por qué digo yo esto? Mire, porque él mismo lo explica después. Y esta versión incluso dice, es decir, o sea, como explicando cuál es el consolador, es decir, el Espíritu. Y usted recuerde que por Espíritu en la Biblia no se refiere a un gas o a un ser no, se refiere al poder de Dios. El Espíritu en la Biblia es poder de Dios. Entonces dice, el poder de verdad, o sea, el Espíritu de la verdad. O sea, Dios va a poner sobre nosotros la capacidad de andar en la verdad. Eso es el paraclit, ¿verdad? Por eso le decía yo que es como una especie de abogado, asesor, instructor, pero es el Espíritu, el poder de la verdad. Y mire, lo comprueba porque después dice, a quien el mundo no puede recibir, porque no tiene a Jesús. Esto solo se recibe cuando Jesús es el Señor de nuestra vida. Por eso la salvación es tan importante. Dice, el mundo no le puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Claro, él en este momento se está refiriendo a él, porque él es la verdad. Y luego les dice, y estará, ¿dónde estará? En ustedes. ¿Qué le dice cuando algo está en usted? Por ejemplo, la sangre que corre en mis venas está en mí, está dentro. La promesa era que Dios iba a dar un poder para estar dentro de nosotros. Y eso es lo más grande, esa es la promesa más grande. Por eso yo insisto en apartarme. Por ejemplo, cuando venimos, cuando nos congregamos, no olvidemos que lo más grande de Dios está en nosotros y tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con la verdad. Y repito, esto no es porque, y yo me quiero apartar por supuesto de esa prédica, porque usted sea súper especial, porque usted tiene la capacidad de ser un semidios. Yo eso no lo estoy diciendo. No, es porque la gracia de Dios, al tener a Jesús, al enviar a Jesús y al recibir la salvación, puso eso en nosotros, pero no tiene nada que ver con un mérito que nosotros hayamos hecho. Es pura gracia, es puro don de Dios, es puro favor de Dios. Y eso es lo que nos diferencia. Capacidades, que manejan bien sus emociones, etcétera, etcétera. Y esto lo admiramos y lo respetamos. Pero es que el poder para ser un creyente, el poder para vivir dentro de la Escritura, ese solo lo da el haber confesado a Jesús como nuestro Salvador. Por esa razón no podemos decir que guardando mandamientos lleguemos a eso. No, es que esa es la gracia de haber recibido a Jesús en el corazón, de decirle, yo quiero seguirte, quiero que seas mi Dios. Y cuando eso viene, entonces ya nosotros podemos conectar con Él por medio de su palabra. Y en ese ánimo es que Él dice, estará en ustedes. Y por eso, versículo 18, no los dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque Él se iba a ir. Él tenía que regresar, era lo que estaba establecido en su código. Él tenía que volver, pero nos iba a enviar a ese poder.
Y dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El poder de Dios es como que Jesús mismo estuviera dentro de nosotros. Por eso cuando éramos niños, decíamos, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Eso es, porque es el poder de Dios que ha venido a nosotros. Y esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Ahora, esto no es un mensaje solo de que Jesús vino y ahí empezó él a hablar con ellos esto. Este es el mensaje de toda la Escritura. Esta es toda la intención de Dios. Mire, cuando Dios crea, termina la creación, capítulo 1, y ahí está el hombre. Y entonces hace algo muy interesante. Lo que dice la tierra en el capítulo 2 es como el espacio donde Él no está. Esto es un poquito, y aquí empieza lo complicado, y aquí es donde yo necesito que usted se quede conmigo. La tierra era el lugar a donde había sido expulsado el enemigo. En la tierra, Dios abre un enclave que se llama Adamá. Eso está en el capítulo 2, pero no está en castellano. Eso solo está en hebreo. Ese enclave también le llaman la tierra, pero es otra palabra. Y en ese enclave, Él planta, trae de la eternidad, también está en hebreo, no está en castellano. Por eso le digo a usted, hay que estudiar la Biblia en hebreo. Trae un jardín que se llamaba el Edén y lo pone ahí. Y en ese jardín Dios lo llena de árboles para que el hombre pueda vivir. El hombre va a vivir en un jardín que está en un enclave que se llama Adamá, que ese enclave es un espacio a donde Satanás no puede entrar. No puede entrar, porque Dios quiere que su creación esté protegida. Entonces, en ese jardín, Dios pone muchos árboles para bendición del hombre, para que el hombre pueda subsistir, vivir, etcétera, etcétera. Y en medio de ese jardín, Él pone un árbol distinto de cualquier árbol. Ese árbol se llama el árbol de la vida. En el desarrollo bíblico usted va a ver que ese árbol de la vida es la palabra de Dios, usted va a ver que ese árbol es el Mesías, pero Apocalipsis dice que el árbol de la vida es Jesús, así lo llega a decir. Así que realmente Él les puso la figura de Jesús y les dijo, vayan y coman de Él. El hombre tenía que ir porque, bueno, otro factor importante, Dios hizo al hombre en la imagen, pero no le puso la semejanza. Eso lo puede leer usted en el capítulo 1. Y cuando él va al jardín, el hombre ahora va a pasar un espacio, un tiempo para recibir la semejanza. La semejanza es la promesa importante y ya vamos a aterrizar en ella. Y entonces el hombre está ahí y lo que tiene que hacer es una labor espiritual de ir a tomar del fruto que está en medio. Porque Dios le había dicho que comiera de él. Y en eso le dice, mira, pero allá en la orilla del jardín hay otro árbol. Ese es árbol de otro conocimiento, dice. Y así se lee en hebreo. Ese es otro conocimiento, bien y mal. Usted sabe que el bien y mal es solo mal, ¿verdad? No puede ser bien y mal, se lo explico de otra forma. Como mi ejemplo de siempre, ¿verdad? Una botella de agua 100% pura. Echémosle 1% de veneno. ¿Es bueno y malo? No, hay bien y mal ahí, pero ahora es solo mal. Así que ese otro árbol era engañoso, no lo puso Dios ahí, lo puso la serpiente. Y la serpiente engaña a la humanidad, usted sabe eso, y de ahí vienen muchos problemas. Pero antes de ese engaño, se da lo siguiente, y es lo que vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 7. Primero vamos a leer una traducción, creo que es la Nueva Biblia de las Américas, y luego vamos a leer una traducción de este servidor de usted.
Dice la Biblia de las Américas: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La idea que usted tiene ahí es, había un polvito ahí y Dios lo formó, ¿verdad? Hizo un muñequito, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y dice este verso: y sopló en su nariz el aliento de vida. Entonces la segunda idea ahí es que ya que estaba el muñequito ahí formado, Dios llegó y le sopló. Esa es la segunda idea. Tiene tres partes este versículo. La primera idea es una formación manual, así como las maestras tienen tanta habilidad para hacer cosas con las manos. Yo en las manos no tengo ninguna habilidad más que para tirar el balón de básquet tal vez, pero de ahí para ni escribir, porque mi letra es horrible, por eso prefiero la computadora. Segunda enunciado de este versículo es que ya que está el muñequito ahí, Dios le sopla en su nariz. Ese es el segundo enunciado. Y el tercer enunciado es que el hombre llegó a ser un ser viviente, ¿verdad? Formación, soplido, vida. Eso es lo que dice este versículo. Ahora vamos a leerlo correctamente. Y ya va a ver usted por qué digo que vamos a hacer una lectura correcta. Porque Pablo así dijo que lo leyéramos, pero no hemos llegado ahí. Ahora, no es Pablo Herrera, me refiero a Pablo el de la Biblia, ¿verdad? Génesis 2:7. El hebreo tiene una peculiaridad. Se puede leer en pasado o futuro, pero hay claves que dan para leerlo, y aquí hay una clave. Leamos. Literalmente, esto es una traducción literal que yo le hice. Y formó el Señor Dios, Adonai Elohim, dice ahí, al hombre, coma, no la puse, coma. Formó el Señor a Dios al hombre. No existe la preposición del. Del no existe. En el original no existe. Esa se la pusieron a usted para que usted medio entienda lo que el traductor medio entendió. Pero no está ahí. Lo formó. ¿Cómo lo formó? Polvo de la tierra. Por eso después dice: polvo eres, al polvo volverás. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es esta creación? Es polvo de la tierra. Tomó el Señor Dios al hombre, formó al Señor a Dios, al hombre, polvo de la tierra. No está hablando de un muñequito, está hablando del componente del hombre. Somos polvo de la tierra. Y cuando nos morimos, nos descomponemos, y eso llegamos a ser. Muy bien, esa no es tan importante. Segundo enunciado, este es el vital, que usted lo entienda. No dice sopló, está en futuro. Segundo enunciado es: y soplará en sus fosas nasales aliento de vida. Ok, primer enunciado: Dios formó, y lo que le está diciendo a usted es de qué lo formó. Usted y yo somos polvo de la tierra. Eso lo hizo con la semejanza de Dios. Pero después de eso se va al futuro y dice: un día Dios soplará en sus fosas aliento de vida. Ahora, esta palabra en hebreo tiene que ver con eternidad. Bueno, son dos palabras: Nishmat Haim, Nishmat Haim. Si usted no lo entiende, no se preocupe, pero lo que debiera entender es que soplará en sus fosas vida eterna. Si quiere, pues, vida eterna. La promesa de la vida eterna está presente desde Génesis capítulo 2, versículo 7. Soplará en sus fosas nasales vida eterna. Tercer enunciado: y fue el hombre un ser, que la palabra que usan ahí es la palabra que viene de garganta, viviente. ¿Por qué eso cambia? Eso cambia las reglas. Porque Dios forma una creación dentro de una temporalidad. Y esa creación, si leyéramos el primer y el tercer enunciado juntos, tal vez tiene más sentido. Y formó el Señor Dios al hombre, polvo de la tierra, y fue el hombre un ser o una garganta viviente. Eso tendría más sentido, pero Dios lo escondió, porque ese es su derecho y nuestra responsabilidad es investigar. Entonces, Dios formó al hombre y el hombre fue un ser viviente. Y luego hizo una promesa.
y soplará en sus fosas nasales vida eterna. Esa es una promesa que Dios puso en el futuro. Eso no pasó en ese momento. Eso no ocurrió en el momento de la creación. Eso está en el futuro. ¿Cuándo? Ya vamos a ver. Y usted, pastor, ¿por qué se atreve a cambiar la Biblia? Porque está mal traducida. Porque no está correctamente traducida y porque nos han dado a tol con el dedo tanto tiempo y por eso vamos a creer cosas incorrectas y cosas que no están. Pastor, qué atrevimiento. Es que no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer a Pablo para que usted vea y logremos comprobar eso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito. El primer hombre fue hecho, ¿qué cosa? Un ser viviente. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? ¿Sí o no lo acaba de leer? Eso fue lo que leímos. Pablo está citando Génesis 2:7. El primer hombre fue un ser viviente, pero un ser viviente corrompible. Un ser viviente que se quedó hecho de polvo. ¿De qué era hecho ese ser viviente? De polvo. Muy bien, el primer hombre, el primer Adán, fue hecho de garganta viviente. Y mire lo que dice. Adán es un ser de vida eterna. Lo que Pablo nos está diciendo es que hay que leer ese segundo enunciado en futuro. ¿Por qué? Porque un día, usted sabe, el segundo Adán es Jesús, iba a venir un ser incapaz de morir, porque la vida está en sí misma, y que solo estuvo dentro de la cueva porque dio su vida, pero estuvo en silencio. La muerte no lo iba a poder afectar. De hecho, estando 72 horas, dicen que cuando uno se muere, a los 20 minutos ya se empieza a descomponer. Lo primero que se cae es el pelo. Mire, yo tengo una experiencia algo traumática que tal vez es importante que le cuente. Hace muchos años, mi mamá recibió una notificación del cementerio general. Mis abuelos habían estado enterrados. Ellos murieron en el año 69 mi abuela y 70 mi abuelo. Imagínense que es perder sus padres con diferencia de 6 meses. Esa fue la experiencia de mi mamá. Y como no había recursos ni mayor cosa, los enterraron en el cementerio general. Pero el sueño de mi mamá fue darles una sepultura digna a sus padres. Creo yo que eso estaba bien. Así que se compró un espacio en un cementerio, no voy a decir a cuál. Hoy en día mi mamá está enterrada a la par de sus padres. Y entonces nos dijeron que teníamos que ir a recoger los... gracias, Santa. Ya ve usted por qué se llama Santa. Nos dijeron que tendríamos que ir a recoger los restos de mis abuelos. Así que mi mamá y su hermano menor y sus familias fuimos porque era una oportunidad para apoyar a nuestros padres. Y de pronto que abren la caja de mi abuela y había un poquito de mucha ceniza, poquito hueso. Fue traumático, le digo yo, fue traumático. Pero ya no estaba ella ahí, solo estaba polvo y hueso. De hecho, ni siquiera había pelo ni nada de eso. Y yo recuerdo a mi tío, que también ya falleció, pegó un grito de ver a su mamá así. Y luego abrieron a mi abuelo. Mi abuelo era de hueso colorado, parece que era calvito, parece que ahí viene el tema de nosotros. Pero tenía su pelito de aquí alrededor, todavía estaba ahí a la par de sus huesos. Discúlpeme que le cuente esto, pero así se entiende mejor lo que estoy tratando de explicar. Mire, los pasaron a otra caja, cupieron en algo así. En su gran mayoría,
polvo, polvo de la tierra. Porque el humano se descompone. Eso es lo que la Biblia enseña que es ser corruptible. La corrupción del gobierno es otra cosa. La corrupción bíblica es que al morir nos descomponemos. Y al parecer esto empieza 20 minutos después de expirar. Se desprenden las uñas. Pero eso no le pasó a Jesús. Jesús no se descompuso. Es más, hay un salmo que dice: no permitirás que tu ungido, que tu Mesías, dice, sea corrompido. Viva corrupción. Que toda la Biblia es maravillosa. ¿Por qué? Porque Él era un ser de vida eterna. Y aquí Pablo está diciendo, el primer Adán fue una garganta, un ser viviente, pero el postrer Adán va a ser alguien que tiene vida eterna. Así que el primer ser que demostró que era tener vida eterna cuando resucitó para no morir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús fue el primero que resucitó. Es el primer segundo Adán, es el primer último Adán, porque Él resucitó para no morir. Hoy está en la majestad, administrando nuestros pecados, ofreciendo su sacrificio por nosotros, perdonando nuestros pecados y bendiciéndonos desde todo punto de vista. A Él la gloria y a Él la honra. Él está en el único trono que hay en la majestad, sentado, dando instrucciones. Él es el Rey de Reyes. Eso es. Pero si usted recuerda, la promesa que Dios había hecho cuando creó es que un día también iba a soplar vida eterna, espíritu vivificante en nosotros. Esa es la promesa. Por eso es que lo leemos a futuro, porque Pablo lo está explicando acá. La Biblia lo está explicando. Y por eso agrega, versículo 46, sin embargo, dice, lo espiritual, realmente debe decir lo espiritual acá, no el espiritual, no es primero, sino lo natural. En nuestro caso, ¿verdad? En nuestro caso, primero somos humanos. Primero somos que nos desgastamos, que estamos sujetos a eso que nos enseñaron en primaria. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Yo no sé si lo enseñan todavía, pero todavía nos seguimos muriendo. Estamos sujetos a eso. Eso es lo natural, y lo natural es primero. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego viene lo espiritual, pero en el factor que cambia y del cual depende todas las cosas es que Jesús llama y uno le da su vida a Jesús y uno entrega su vida a Jesús. Y entonces esa promesa se cumple y dentro de nosotros viene a morar el poder de la resurrección, para que el día que Él regrese, los que estén o estemos vivos seamos transformados a este soplo. Ahí va a ser el momento del soplo en nosotros. Y a los que están en los cementerios que han creído en Él, que sean transformados para recibir la vida eterna. Porque lo peor que puede pasar a alguien es dejar de existir para siempre. No es la muerte que ahora enfrentamos, es dejar de existir para siempre, y Dios cuidó eso. Y por eso el versículo termina diciendo: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, ¿de dónde es? Del cielo. Nosotros somos terrenales. Jesús es del cielo. Pero la promesa es que Él va a poner su poder en nosotros para que un día también seamos celestiales, para que tengamos vida eterna. Y como está escrito, en el mundo hay aflicción, pero tenemos que aprender a confiar. Dios ha vencido el mundo. Así que hoy que estamos lanzando esta primera serie, la senda hacia Pentecostés, lo que yo quiero que usted conecte es que el poder de la resurrección está en usted si usted es creyente en Jesús. Si usted no es creyente en Jesús y Dios lo está llamando,
recibir por mi imposición de manos. Yo puedo orar por usted y seguramente Dios va a hacer algo. Cualquiera, cuando cantamos, cuando tenemos un momento de devocional y ponemos la música y sentimos lindo y recibimos una inflexión del poder, está bien, pero ese es el poder más grande, es el que usted recibió en el momento de ser salvo. Es que ya usted tiene la salvación dentro de usted y que más vale que lo conectemos para que podamos entonces desempeñarnos como más que vencedores, para que podamos entender que nuestra dependencia debe ser de Dios, que en Él estamos seguros, que Él es por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? No se preocupe, hermano, Dios está con usted, Dios está por usted. Estas son buenas noticias, y lo que yo quiero que hagamos en las próximas semanas es que haga un sangoloteo para entender que el poder de la resurrección está en nosotros y es la promesa de Dios y es lo que necesitamos para desempeñarnos en la vida, para echar punta, para enfrentar el mundo, para enfrentar el pecado, para enfrentar las situaciones, para enfrentar la escasez, para enfrentar la tristeza, para enfrentar cualquier otra cosa que este mundo, que es corrupto, tire hacia nosotros. Dios está en nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. No nos dejó huérfanos. Quizás no lo vemos, quizás no lo sentimos, eso no es importante, pero es que Él dijo que Él iba a estar en nosotros. Así que ese poder es el que nos va a conectar con su palabra, que a su vez nos va a decir cómo ser más que vencedores, cómo vivir la vida más que vencedores. Y hoy estamos dando el banderazo de salida a recordar esto los próximos 50 días. En nuestras redes sociales usted va a ver día 1, lea el texto, ore, haga algo, remueva, por lo cual te aconsejo, dice Saulo, creo que fue a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese es el fuego, hermano. El fuego del don de Dios ya está en ti. No va a venir algo externo que lo va a cambiar todo. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, no va a venir algo de afuera, un poder, que usted va a ir a una reunión, un estadio, y un hombre que le lance eso y le cambie. No, eso no es bíblico. Eso ya está en usted. Eso ya fue una promesa de Dios. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos, no lo entendemos. Pero el poder de la resurrección, que es el poder más grande que alguna vez va a estar en nosotros, ya está en nosotros si somos creyentes. Y la idea es que nos sacudamos un poquito y que nos despertemos un poquito y que nos avivemos un poquito a tomar conciencia de eso. Por eso no podemos ser igual que los que no tienen a Jesús. Por eso no debemos de serlo. Por eso sí que podemos ya empezar a trabajar en nuestras debilidades, porque eso, el hecho que el poder de Dios está en usted, no quiere decir que usted ya no tenga las debilidades humanas. No, usted las tiene. Usted tiene debilidades como cualquier otra persona que está afuera. Yo tengo las debilidades como cualquier otra persona que está afuera. Y a veces más, menos, quiéralo usted, porque todos hemos sido impactados por nuestras vivencias, por nuestro entorno, por nuestros traumas de distintas maneras. Así que todos tenemos rollos, voy a llamarle, pero que el poder de Dios ya está dentro. Yo quiero que usted tome conciencia de eso y de adentro para afuera, pero de adentro de Dios para afuera, no del poder suyo, sino del poder de Dios para afuera, le vamos a entrar. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y tómese un momento para hacer un pensamiento crítico en su vida. Lo que yo quiero cuestionarlo esta mañana es: ¿usted vive con el poder de Dios o usted es una víctima continua de todo lo que sucede? Porque este mes, estos casi 2 meses, queremos cuestionar eso, queremos apoyarlo en eso. Queremos crear conciencia en eso. Queremos hablar de eso. La promesa del Padre ya vino, ya está. Es el resultado de la salvación. Es el resultado de la redención. Esa ya está. Y por eso esas palabras son tan importantes. Aviva el fuego del don de Dios
que ya está en ti. Yo quiero que usted haga una reflexión en su vida. ¿Cómo vive usted la vida? Mi consejo es que la aprendamos a vivir sujetos al Espíritu, es decir, al poder de Dios en nuestras vidas. A eso se refiere. Ninguna condenación, dice Romanos capítulo 8, hay para los que están en el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es esto que le estoy hablando. Es el poder de Dios que nos lleva a la Escritura, que ya está dentro de nosotros. Así que es un buen momento para hacer, si usted es creyente en Jesús, para hacer esta reflexión y para hacer los ajustes que tengamos que hacer. Yo le invito a aprovechar estas próximas prédicas precisamente para conectar cómo vamos a trabajar el ser seguidores de Cristo. Porque lo que es claro es que o vamos a servir a Dios o vamos a servir a cualquier otro. Y usted sabe quién es el jefe de cualquier otro, pero no es Dios. Pero a alguien vamos a servir. A alguien vamos a servir. Y la reflexión esta mañana es precisamente a eso. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La vida no es fácil. La vida es dura, es difícil. Pero aviva el fuego de Dios que está en ti. Tú eres un enclave. Cuando empezaba la prédica decía que Dios puso un enclave aquí en la tierra. Bueno, ahora ese enclave eres tú. Tú eres un enclave de luz, de la luz de Él. Tú eres un enclave de la palabra de Él. Pero toca someternos a eso cada vez más. Someternos a Dios, a su palabra cada vez más. Vamos a entrar a hablar con Dios ahora. Y le vamos a decir: Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero que usted con sus propias palabras pueda hablárselo y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Tú lo conoces, yo no te voy a ocultar absolutamente nada. Necesito ser dirigido. Necesito ser guiado, Señor. Necesito ser alcanzado. Necesito que tú me guíes. Necesito que tú me abres, que abras mi entendimiento a tu palabra. Señor, yo quiero ser tu hijo obediente. Yo quiero, Señor, ser dirigido por ti en todo lo que hago. Si tú nunca recibiste a Jesús en tu corazón,
hoy es un buen momento para hacerlo. Yo te invito a hacer esta oración conmigo y al terminar puedes buscarme para que platiquemos o dejarnos un comentario, porque lo más importante es que tengas un seguimiento de entender. Así que yo hago esta oración y te digo, hazla conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios, que viniste a la tierra a morir por mis pecados. Tú me estás llamando hoy y yo respondo a ese llamado, pidiéndote que seas mi Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des hoy el poder, que me bautices hoy en Espíritu Santo. Bautízame hoy, en Espíritu Santo, Señor, como el sello de tu salvación. Que yo pueda recibir la capacidad hoy de esa promesa que tú diste para vivir la vida sin importar cuáles situaciones y circunstancias yo tenga, para vivirla como tú. En el nombre de Jesús. Ahora yo quiero hacer una oración general por todos nosotros. Tú ya eres creyente. Tú que eres creyente, te invito a meterte bajo el paraguas de su poder, bajo el paraguas de su espíritu, bajo el paraguas de su palabra. Estoy hablando sinónimos. Que tú puedas decirle, Señor, aquí está mi vida. Quiero seguirte mejor cada vez. Cada vez quiero ser un mejor hijo tuyo. Cada vez quiero aprender más de ti. Señor, ayúdanos a conocer y aprender más de ti cada vez. Señor, yo sé que muchas veces usamos la oración para pedir. Hoy te pedimos, Señor, que nos instruyas, que nos dirijas, que nos guíes, que avives el fuego del don tuyo, de esa promesa tuya que está dentro de nosotros, la cual llegó cuando tú impusiste tus manos en nuestras vidas, cuando entendimos que Jesús era el único camino, la verdad y la vida, la cual por medio de ese proceso, Señor, hemos conectado. Ahora te pedimos, Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros, para seguirte, para honrarte, para amarte, para ser testimonios vivientes tuyos, Señor, y para darte buenos resultados cuando tú nos visites a pedir cuentas. Cuando tú vengas a pedir cuentas, Señor, ayúdanos a darte buenos resultados. Dirígenos en ese paso, dirígenos en cada paso. Ayúdanos a conectar tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a que cada vez haya en nosotros menos de mí y más de ti. Y ayúdame a entender la diferencia. Ayúdame a entender el cómo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y de la misma manera, Señor, yo pido por cada necesidad, cada situación, cada circunstancia que desconocemos, pero que cada uno de mis hermanos pueda estar enfrentando. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas una intervención de tu palabra, que tú traigas sabiduría, diligencia, entendimiento. Señor, que la fuerza de la promesa tuya, del Espíritu vivificante, de la vida eterna en nosotros, nos despierte, nos instruya para enfrentar cada reto de esta vida. Especialmente, Señor, donde hay carencia económica, de salud, donde hay problemas familiares, donde hay soledad, tristeza y cualquier otra circunstancia que pueda manifestarse como una prueba. Está escrito que tendríamos aflicción, pero que tú has vencido al mundo, y en ti confiamos, Señor, para atravesar cada momento y cada circunstancia, siendo gente de victoria, Padre, siendo personas victoriosos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero que usted pase los próximos 30 segundos agradeciéndole a Dios esa intervención en su vida. Yo quiero que usted le diga: gracias, Señor, porque tú vas a obrar en mi vida, porque estás actuando en mi vida. Gracias, Señor. Puede decírselo. Esa es la verdadera fe, cuando podemos agradecer porque hemos pedido a Dios que va a empezar a hacer en nosotros.
porque Dios está comprometido con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque vas a dar el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque nos vas a conducir. Gracias porque nos diriges. Gracias, Señor, porque harás una provisión. Gracias porque darás la salida, porque no hemos sido tentados más allá de lo que podamos soportar. Y fiel eres tú, que das la salida para nosotros ahora. Señor, donde hay desesperanza, te damos gracias porque has puesto esperanza. Donde hay enfermedad, te damos gracias porque estás poniendo salud. Donde hay tristeza, gracias por la alegría. Señor, donde hay división, te damos gracias por la unidad en tu don, en tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias por todo. Bendito seas tú, amo del universo. Con alegría y con gratitud y con una sonrisa todos decimos amén y amén. Todavía no veo las sonrisas, pero ya más le vale que las empiece a sacar, que se la dé a su vecino y le diga: mira, Dios está contigo. Dios está contigo. El Espíritu vivificante, el poder de la vida eterna está en nosotros. Así que con ustedes nos vemos la próxima semana. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos con mucha alegría y no se olvide de ver nuestras redes sociales para el conteo hacia Pentecostés.